este cuarto video dedicado a la formación, al nacimiento de la cultura cristiana, no nos dedicaremos a hablar sobre un personaje en particular, sino más bien sobre un factor que fue fundamental y decisivo para que la cultura cristiana se formara en los siglos que estamos recorriendo, del siglo sexto al siglo octavo aproximadamente. Y se trata de la educación. ¿De qué manera los hombres de este primer atisbo de cultura cristiana educaban a sus hijos para transmitirles a ellos la cultura que habían recibido y que finalizará cristalizándose en la cultura cristiana? Es un tema particularmente interesante porque los padres de familia, las familias jóvenes, suelen estar muy preocupados, como es natural, por la educación de sus hijos, preocupados para que sus hijos se formen cristianamente en un ámbito cultural que es profundamente anticristiano. Y por eso mismo los padres sienten sobre sus espaldas una profunda responsabilidad sobre la educación de sus hijos. Y en este sentido, en los últimos años, las iniciativas para lograr que los hijos tengan una educación cristiana se han multiplicado, desde el homeschooling, es decir, educar en la propia casa, hasta pequeños colegios o pequeñas escuelas gestionadas por los padres que por fuera del sistema educativo establecido intentan que sus hijos sigan y se formen a través de una currícula, a través de un plan de estudio que pueda asegurarles precisamente la educación clásica, la educación cristiana. Decían los padres del desierto que el elemento propio de los demonios es el aire. Es decir, los demonios están en el aire, aunque no los veamos. Y por eso ocurre muchas veces que niños, adolescentes, pero sobre todo niños que han sido formados en familias cristianas, que incluso no han tenido acceso a la televisión, que han tenido y que tienen sus amigos de familias similares. Sin embargo, tienen preguntas o tienen expresiones o hacen movimientos que son propios de una cultura pagana, que es la cultura que está fuera de su familia. Y los padres se preguntan, ¿dónde aprendió esto? ¿De dónde lo sacó? Si nosotros jamás hemos dicho esto. Son los demonios que están en el aire. Demonios dicho en un sentido muy amplio y en un sentido un poco metafórico y un poco real, pero efectivamente hay una cultura pagana que se siente en el aire. Por eso mismo, la responsabilidad y el peso que sienten los padres por formar a sus hijos es muy fuerte. Y por eso mismo también que mirar hacia atrás y ver de qué manera estos cristianos de los comienzos de la Edad Media formaron a sus hijos puede ser de alguna ayuda. Obviamente que no vamos, que la idea no es imitar exactamente lo que estas familias hace más de 1000 años hicieron. Sería absurdo, lo hemos dicho ya, pretender imitar, pretender copiar. Pero ciertamente que de un modo análogo podemos tomar las ideas centrales que ellos aplicaron y de esa manera buscar la formación de los niños y de los jóvenes de acuerdo a ese modelo que finalmente se reveló válido para que la cultura cristiana efectivamente naciera. Entonces, ¿cómo era la educación de los niños y de los jóvenes? Los niños, antes de llegar
a la pubertad se educaban generalmente en sus familias. Esto era un deber de los padres y era un deber que los predicadores, los sacerdotes, lo decían con insistencia. Desgraciado sea el padre que descuida esta tarea, decía, o no corráis el riesgo de cerrar a vuestros hijos las puertas del reino de los cielos. Los padres estaban alertados acerca de la responsabilidad que les correspondía en la tarea de educar a los hijos que Dios les había dado. Y esta educación familiar debía hacerse, según enseñaban, in disciplina et correctione, es decir, se necesita una educación rígida y disciplinada para que tenga éxito. Con lo cual, la tendencia era a reprimir las malas tendencias que naturalmente tenían y tienen los niños. Seguramente era una pedagogía mucho más rígida y mucho más estricta de la actual. Cada una tendrá sus ventajas y desventajas, pero no me parece a mí que uno deba aplicar este tipo de pedagogía copiada exactamente. Los tipos de castigos corporales que podían aplicarles a los niños que ahora ya no se usa y que probablemente esté bien que sea así. Esta es una de las cosas que análogamente podemos tomarla, sí, ser estrictos en cuanto a la represión de las malas costumbres o de las malas inclinaciones que tienen los niños, pero con una cierta medida, ¿no es cierto? Que quizá en esta época no se encontraba. En otros casos, sin embargo, los niños eran llevados por sus padres a los monasterios. Todos los monasterios tenían lo que se llamaba una escola, es decir, una escuela, que era un edificio justamente destinado a educar a los niños que los padres llevaban al monasterio. Esos niños, algunos se harían monjes en ese monasterio y otros, luego de educarse con mayor o menor intensidad, más o menos años, saldrían y secundarían a sus padres en las tareas que ellos habitualmente hacían. En en estas escuelas se dividían en décadas, es decir, eran grupos de 10 niños que cada uno tenía una pequeña aula y es allí donde recibían la educación. Para tomar nota utilizaban tablillas de madera o de hueso recubiertas de cera, escribían sobre la cera y luego, cuando habían terminado ese ejercicio, con un elemento romo, la alisaban la cera y esa tablilla podía ser usada nuevamente. Cuando en cambio necesitaban que esa escritura permaneciera, es decir, que no era un mero ejercicio, sino que querían que eso tuviera cierta durabilidad, se utilizaba en un comienzo el papiro o la corteza de árbol y posteriormente eh, el pergamino, la membrana en latín, que tenía la gran ventaja de que era muy durable. El pergamino es muy durable, dura muchos años, muchos siglos, y que además se podía reutilizar, porque el pergamino justamente tiene esa otra ventaja que se puede borrar, es decir, se raspa, se borran las letras y se puede escribir arriba. Eso es o son los famosos palimpsestos. Claro que tenía una gran desventaja y es que el manuscrito era un material muy caro. Hay que pensar que para tener una resma, diríamos en términos contemporáneos, de papel, de 500 hojas de papel, como nosotros podemos comprar en la actualidad en cualquier librería, había que matar un rebaño de ovejas y luego hacer todo un proceso, diríamos, industrial sobre ese cuero que se le sacaba a la oveja para que fuera apto para la escritura. Es decir, el proceso era muy largo y era muy caro. Entonces, habitualmente se usaban más bien, sobre todo cuando se trataba de la educación de los niños, estas tablillas
recubiertas de cera. ¿Cuál era el currículum que se seguía? Es decir, el plan de estudio que seguían. Las primeras lecciones obviamente eran referidas al alfabeto, es decir, se aprendían cada una de las 23 letras del alfabeto latino. Luego de haber aprendido las letras, se pasaba a aprender las sílabas y de allí las palabras. Es decir, se aprendía a leer con ese método, que es un método relativamente análogo al que se usa en la actualidad para aprender a leer. Como hemos dicho en otra ocasión y ahora lo hemos repetido, la enseñanza y el conocimiento del latín era fundamental, porque en estos siglos que estamos hablando, el latín era la lengua escrita, la lengua culta. La lengua vernácula, es decir, la lengua que los niños hablarían seguramente entre ellos, hablarían con sus padres, etcétera, que eran lenguas, en el caso del territorio de la Galia, o actualmente Francia, eran lenguas de tipo, o bien, más bien germánicas, sobre todo en el norte de la Galia, no eran lenguas escritas. Entonces, la enseñanza del latín era fundamental. Y para eso se utilizaban algunos textos, hoy diríamos manuales, para aprender latín. Habían dos que eran los más utilizados, la Ars Minor de Donato y otra, un poco más adelante, eh, Cunabula Grammatice Artis de San Beda el Venerable, este autor del que también ya hablamos y que realmente escribió, y lo vamos a ver, una gran cantidad de textos destinados a la educación de los niños en los monasterios. Una vez que habían aprendido a leer, debían aprender las palabras en latín, para lo cual lo hacían a través de glosarios, que eran una especie de diccionarios en los cuales aparecía la palabra latina y al lado escrito la fonética de la lengua vernácula. De esa manera iban poco a poco adquiriendo el vocabulario latino. Beda escribió también para sus monjes en el monasterio de Jarrow, que es donde luego se va a formar Alcuino, el autor que vimos en el último video, otro pequeño tratado llamado De Ortografía, en el cual daba la explicación de las palabras, explicaba cada palabra por orden alfabético, explicaba el género de los sustantivos, los tiempos de los verbos, la etimología y las variantes ortográficas. Es decir, era una suerte de manual que los alumnos tenían compendiado allí toda la gramática que les permitía leer y entender lo que leían. Luego venía un paso también muy importante, que era pronunciar el latín. Ellos, insistimos, su lengua hablada, su lengua nativa, eran lenguas más bien de tipo germánico, con lo cual la fonética era muy distinta a la fonética latina. Entonces, el segundo paso o el paso siguiente era la prosodia, es decir, aprender a pronunciar correctamente las palabras en latín, lo cual incluso a nosotros sería un trabajo bastante arduo. Pongo un ejemplo, el latín, como el inglés y el alemán en la actualidad, distinguen entre vocales cortas y vocales largas, algo que estas lenguas no tenían y que resulta fundamental para entender el latín, como resulta actualmente fundamental para entender inglés que uno pronuncie las vocales cortas o largas según sean. No es lo mismo decir sheep que decir sheep en inglés. Quizá a los de lengua española no suena igual, pero una cosa es un barco, una oveja, perdón, y otra cosa es un barco. Es decir, son vocales cortas y vocales largas. Esto es un ejemplo de los tantos que debían enfrentarse, a los cuales debían enfrentarse los alumnos a la hora de aprender el latín.
no era solamente aprender la ortografía, aprender la gramática, sino incluso aprender a pronunciarlo. Una vez que habían transitado estos aspectos, el alumno ya era un lector, es decir, un lector. Y esto era importante, yo lo hemos dicho otra vez e insistimos ahora, en la Edad Media se leía en voz alta habitualmente. No es que no conocieran la lectura silenciosa, sí la conocían. Hay veces que se leen algunos libros, yo creo no muy bien informados, que la lectura silenciosa es un invento moderno. No, San Agustín, San Ambrosio hablan de la lectura silenciosa, es decir, la conocían, pero por una cuestión, diríamos, casi de economía, leían en voz alta, porque de esa manera otros podían escuchar, porque los libros eran muy limitados. Entonces, para poder leer, el lector tenía que saber primero lo que estaba leyendo y después pronunciar correctamente lo que se leía. Era un paso al cual podía o llegaba el estudiante habitualmente si había recorrido esta primera parte de su formación. También Beda tiene un libro que explica todos estos saberes, ¿no? Se llama De arte métrica, en el cual explica cómo leer. Como están viendo, se recorrían lo que vamos a llamar, o lo que se llamaba ya en esa época, las artes liberales, ¿no? El trivium, la primera parte de las artes liberales. La gramática, la dialéctica lógica y la retórica. Todas estas herramientas que el estudiante iba adquiriendo a medida que pasaba el tiempo tenían un objetivo. Y el objetivo era que fuera capaz de leer con mayor fruto las sagradas escrituras. Para los medievales, la lectura de la escritura era fundamental, era básica. No se concebía un cristiano que no leyera las escrituras. Todo se ordenaba para que cada uno de estos jóvenes, que algunos de los cuales, como decíamos, iban a ser monjes y otros no, pudieran leer la Biblia. La Biblia que tenía una preeminencia sobre cualquier otro texto. Esta centralidad de la lectura de la escritura, de la lectura de la Biblia en la formación de los niños y jóvenes, se fue perdiendo con el tiempo. Y luego de la eclosión del protestantismo, es como que los protestantes se quedaron casi con la exclusividad de la lectura de la Biblia y los católicos, en cambio, prefirieron la lectura en la etapa de formación, me refiero, claro, de libros piadosos o de otro tipo de literatura religiosa, pero no el texto bíblico. Es lamentable porque eh, nosotros tenemos el mismo testimonio de la carta a los hebreos que dice, y lo cito textualmente, en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Ningún libro puede compararse con la palabra del mismo Dios que nos fue dirigida no solamente por los profetas y los apóstoles, sino también por el mismo Verbo, el mismo Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarnó y que nos dirigió su palabra. Por lo tanto, para un cristiano, la lectura de la Biblia es primordial, es fundamental, es mucho más importante que la lectura de cualquier otro texto, por más piadoso que sea ese otro texto. Y esto lo tenían muy claro estos hombres de los inicios de la cultura cristiana. Lo primero es leer la Biblia, por eso había que aprender latín y había que aprender bien latín para poder leer la Biblia. En segundo lugar,
Creo que es interesante destacar la importancia que estos forjadores de la cultura cristiana concedían al conocimiento de la lengua. Y esto marca un contraste muy fuerte con la actualidad, en la cual en los colegios y en las escuelas normales, podemos decir, la enseñanza de la lengua está relegada, yo diría, a un segundo lugar. Es muy habitual, y uno lo escucha con cierta frecuencia decir que en las escuelas hay que enseñar matemática, incluso he escuchado decir hay que enseñar robótica y programación. Yo la verdad que no entiendo para qué un niño o un adolescente puede querer saber robótica o programación. Me parece que puede ser muy interesante para algunos de ellos, que serían muy pocos, que se orientarán a estudiar una ingeniería luego que terminen su colegio secundario. Pero no tiene ningún sentido que un chico de 15 años aprenda a ser un robot, porque jamás va a utilizar eso. Sí tiene mucho más sentido que aprenda a hablar y que aprenda a leer, lo cual no sabe, ciertamente. Y no sabe porque el sistema educativo contemporáneo, en muchos casos, se ha dedicado a destruir la enseñanza de la lengua. Entonces, por ejemplo, se enseña la lengua española no con los libros clásicos de la lengua española, de los grandes escritores españoles, sino quizá con historietas o con cuentos más o menos pornográficos de algún autor de tercera o cuarta categoría, creyendo que con eso los adolescentes se van a entusiasmar. La verdad que yo no sé si se entusiasma, pero lo que sí sé seguramente es que no aprenden ni a leer ni a escribir correctamente en español. Por otro lado, las redes sociales y la vigencia de las redes sociales que exige escribir de un modo abreviado, también es una confabula contra la educación de la lengua, porque los jóvenes se ven constreñidos al comienzo y luego habituados a escribir de ese modo, y después probablemente también se sientan habituados o se habitúen no solo a escribir, sino también a hablar de ese modo, lo cual implica poseer un vocabulario muy reducido, que además es mal utilizado y que además es mal pronunciado. Es decir, todo este edificio pedagógico que habían construido los medievales, que comenzaba con aprender a leer, aprender el alfabeto, las sílabas, las palabras, el significado de las palabras, la pronunciación de las palabras, el ritmo que había que darle a esa lectura, ha quedado completamente destruida por obra de la pedagogía contemporánea. Una vez que los estudiantes conocían las palabras, se les entregaba el primer libro de texto. Y por supuesto, este primer libro de texto era un libro de la escritura, era el Salterio, los Salmos. Ya hemos hablado sobre la importancia de los Salmos. El maestro le hacía copiar al niño versículos de los Salmos en las tablillas, que luego debían memorizarlos. Y este era un método para aprender a leer, a escribir y a la vez a memorizar. Y es un método que no sé si fue un invento cristiano, pero ciertamente fue un invento muy efectivo. De hecho, en la actualidad lo siguen utilizando los musulmanes en muchas partes donde los niños aprenden a leer y escribir recitando y escribiendo y copiando las suras del Corán. La ventaja que tenía, en el caso de los medievales, era que el niño aprendía a leer, a escribir y a la vez memorizaba el texto bíblico. Por eso es que se dice, y se dice con razón, que buena parte de los medievales sabían la Biblia de memoria. Probablemente no sabían toda la Biblia, quizá los monjes sí, alguna parte, pero ciertamente una buena proporción de la población sabía el salterio de memoria, porque era el modo en el cual habían aprendido a leer. Y esto no es un invento o no es una fabulación que hacemos, sino que es muy habitual encontrar en los documentos medievales escritos, por ejemplo, en el margen, textos, versículos de los salmos. Vamos a ver más adelante, además, de qué manera los padres
se preocupaban para que sus hijos aprendieran los salmos y los aprendieran de memoria. Además de la lectura y de la escritura, esta enseñanza elemental comprendía también el canto y el cálculo. El cantor debía enseñar justamente las notas musicales y a impostar la voz. Hay que tener presente que la liturgia en la cual el monje transcurría la mayor parte del día y que los niños y jóvenes que estaban en el monasterio, mientras estaban en el monasterio, participaban también de esa vida litúrgica, era cantada. Actualmente estamos acostumbrados a que la liturgia, sea la misa, sea el oficio, es rezado. La misa rara vez es cantada, solamente en el rito tradicional. La misa se canta a lo mejor los domingos o algún día de fiesta, pero si no, habitualmente la misa es rezada o es leída, es decida. Eso es, podemos decir, una costumbre muy reciente. En la Edad Media siempre era cantado, por lo tanto había que aprender a cantar. Y el canto no es un don natural siempre, a veces hay que aprenderlo, y aprenderlo significaba, como hemos dicho, impostar la voz, significaba aprender el ritmo, etc. También sobre este tema hay bastante literatura. Decíamos, el canto y el cálculo. San Beda escribe sobre el cálculo varios libros, uno de ellos se llama De Temporum Ratione, donde en 52 capítulos explica la Tierra, los cielos, las estrellas, los planetas, las órbitas, etc. Hace toda una descripción del universo y luego es necesario hacer el cálculo para saber de qué manera giran los planetas, gira la Tierra en torno al Sol, cuándo va a ser, algo que les preocupaba mucho, el día de Pascua. Es decir, había que estar muy atento al movimiento de los astros. Por eso había que conocer el cálculo o el cómputum, como decían ellos, a los cuales también Veda se dedica con mucho empeño. Como decimos, eran datos muy útiles y que fundamentalmente servían para establecer las fiestas litúrgicas en torno a las cuales no solamente giraba el año religioso, sino también el año social. Es algo que vamos a ver más adelante, cómo las sociedades vivían en torno a la liturgia. O dicho de otra manera, era la liturgia la que reglaba la vida social. Una vez que los niños habían terminado esta formación, eran examinados por el abad del monasterio, en el caso de que estuvieran en una escuela monástica, o por el mismo obispo, en el caso que se tratara de las escuelas catedralicias que van a surgir algunos siglos más tarde. Esta era la enseñanza básica. Eh, por supuesto que había una enseñanza, podemos decir, superior o una enseñanza secundaria, que era la explicación de la divina página, es decir, la explicación o la exégesis o la interpretación de las sagradas escrituras. Es decir, aprender qué es lo que había querido decir Dios en cada uno de los pasajes de la escritura. Para eso se usaban los textos de los grandes comentaristas de la escritura, San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo, San Gregorio Magno. Y también eran muy útiles y muy usados y circulaban mucho los florilegios. Los florilegios, ¿qué eran? Eran recopilación de textos patrísticos que iban comentando paso a paso la escritura o el Nuevo Testamento. Algunos de estos florilegios todavía tienen cierta vigencia o se siguen editando. Por ejemplo, la Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino. ¿Cuál era la técnica pedagógica que utilizaban los maestros medievales? Podemos estar tentados de pensar en que la educación en estos siglos era la típica lección en la cual el maestro se sentaba detrás del escritorio y comenzaba a dar su lección del día. No era así. Los medievales decían de que este método resultaba muy aburrido para los estudiantes y se dormirían. Por lo tanto, ellos preferían la cuestio.
A partir de la lectura de un pasaje de la Escritura, el maestro proponía algunas cuestiones, es decir, algunas preguntas, y animaba a que los estudiantes dieran su opinión y discutieran entre ellos. Es lo que se llama la disputatio. Este era el modo habitual de dar clases, de aprender en la escuela, en esta etapa superior de la enseñanza, a través de la disputatio, es decir, discutir sobre un tema que estaba en la escritura, discutir los estudiantes entre ellos y finalmente el maestro daba la respuesta verdadera, es decir, reunía las respuestas que habían dado los estudiantes y él ordenaba esta discusión, ordenaba las ideas que habían surgido y explicaba cuál era el verdadero sentido de la escritura. Sin embargo, todos aquellos que se iban a dedicar a la vida monástica tenían en claro que lo central de la vida monástica no era aprender como se aprende en una escuela o en una universidad. Eso era casi instrumental. Lo importante era la oración, pues ellos habían ido allí a hacerse monje y se rezaba a través de lo que se conoce como la lectio divina. Es lo que enseñó San Benito. ¿Qué era la lectio divina? Para eso es importante tener presente y darle el verdadero significado a dos términos, lectio y meditare, perdón, legere y meditare, es decir, leer y meditar. ¿Qué es lo que entendían los medievales por leer y meditar? Es bastante distinto a lo que entendemos ahora, sobre todo a lo que entendemos por meditar, porque lo asociamos enseguida a una cuestión silogística. Estos dos verbos, legere et meditare, terminaban en la reminiscencia. En la Edad Media no se leía solamente con los ojos, como se hace en la actualidad, sino que se hacía también con los labios. Aun cuando la persona estuviera sola, leía en voz baja, pero leía moviendo los labios. La lectura silenciosa, ciertamente que se conocía, San Agustín habla de ella y otros autores también, pero se utilizaba más esta lectura en voz queda, esta lectura despacio, pero que se movieran los labios. ¿Por qué? Porque de esa manera se aprendía y se memorizaba mucho mejor y más fácilmente el texto sagrado, ya que aquella persona que leía no solamente veía el texto en la página, sino que lo escuchaba, porque él lo iba leyendo en voz alta o voz baja, pero de todas maneras lo podía escuchar. Y además existía lo que ellos llamaban una memoria muscular, es decir, los músculos de la boca que iban pronunciando cada una de las palabras también ayudaban a que ese texto se memorizara. Entonces, por eso podemos hablar de que podían saber con relativa facilidad, por ejemplo, el salterio de memoria, porque ejercitaban una memoria visual, una memoria auditiva y una memoria muscular. Esta repetición permanente de palabras, un salmo que se lee y se vuelve a leer y se vuelve a leer, daba lugar a lo que se llama o a lo que se entiende como la nutrición espiritual. Y se lo asocia con los rumiantes, con estos animales que tienen un, un aparato digestivo tan particular en el cual los alimentos van y vienen por el tracto digestivo, rumian lo que han comido. Los monjes rumiaban aquello que leían. Y es por eso que esa rumiación, esa ruminatio,
iba haciendo sedimentar el texto de las Escrituras en sus almas. Meditar era atarse fuertemente a la frase que se recitaba, pesar cada una de las palabras para llegar a la plenitud del sentido. Era asimilar el contenido de un texto por medio de una suerte de masticación de la que se extrae el sabor. Era gustar, según la expresión de los padres. Gustar, el gusto, el sentido del gusto. ¿Gustar dónde? En el paladar no de la boca, sino del corazón. Gustar en la boca del corazón. Y todo esto era oración. La oración de los monjes consistía en esto: la lectio divina, la lectura meditada, es decir, rumiada del texto sagrado. Y es por eso que la oración y la lectio divina ocupaba y comprometía a la persona entera, enraizándola en la escritura. Y es así como se explica el fenómeno de la reminiscencia, o bien el recuerdo espontáneo de las citas. Es habitual cuando uno lee muchos textos medievales ver cómo aparece en ellos una enorme profusión de citas y de referencias bíblicas. Y no se trataba, por supuesto, de que el autor, que el escritor de ese texto, tuviese a su lado una Biblia y fuera copiando estas citas. Ellas le venían naturalmente a la memoria porque las tenía vivas, las había rumiado, eran parte de él. Y de esa manera le salían solas, podemos decir, cuando escribía. Esta era la enseñanza, por supuesto, de aquellos que asistían a las escuelas monásticas y un poco más tarde a las escuelas catedralicias, es decir, a las escuelas que se formaban en torno a las catedrales. Pero esto era una educación reservada para un grupo minoritario de la sociedad. El grupo mayor no recibía educación. Sin embargo, más allá de que no tuvieran esta educación formal, podemos decir, en escuelas, ciertamente estaban educados en su familia. Los padres estaban exigidos y conocían la responsabilidad que tenían en educar a sus hijos y hacer de ellos buenos cristianos. Y el modo que tenían para hacerlo, porque ellos mismos eran iletrados, era a través, en primer lugar, de la predicación del obispo y la predicación de los sacerdotes. Tengamos presente que la vida litúrgica era muy fuerte y estaba muy involucrada en la vida habitual de la sociedad. Por lo tanto, las predicaciones también eran muy frecuentes. Y los sacerdotes estaban obligados a predicar. Los obispos eran muy insistentes en la necesidad que tenían los sacerdotes de predicar, porque su función era justamente formar a los hombres, a los laicos que estaban en sus jurisdicciones, en sus parroquias, en la doctrina cristiana. El tema principal de enseñanza era la Sagrada Escritura. Las homilías de San Gregorio Magno, por ejemplo, versaban siempre sobre temas bíblicos. San Isidoro, por su parte, insistía en que el texto sagrado ofrece enseñanza tanto para los viri perfecti, es decir, para los hombres perfectos, como a los simplices, es decir, los hombres que no tenían formación, y animaba a todos a leer la Biblia, aconsejando a quienes no sabían leer que pidieran a otros que se la leyeran. Incluso algunos siglos más tarde de este texto de San Isidoro, San Beda va a traducir a la lengua vulgar el Evangelio de San Juan, para que aquellos que aún sabiendo leer no conocían muy bien el latín, pudieran igualmente acceder al texto del Evangelio. Otro modo de enseñar, además de la predicación, era el recurso
a las exempla, es decir, a los ejemplos. La idea era presentarle a los niños los ejemplos de los santos, a fin de que los imitaran. Por eso es muy abundante la bibliografía hagiográfica que hay en la Edad Media. Hay muchísimas vidas de santos en la Edad Media. Se usaban mucho y se usaban mucho justamente como un modo pedagógico, como una manera de enseñar ya no solamente o no tanto la doctrina cristiana, sino la práctica de las virtudes. Y esto no era un invento de los medievales. Ya en toda la tradición clásica siempre se acudía a los arquetipos a fin de presentar un modelo normativo de vida o un primer modelo, un primer molde en el cual el hombre pudiera mirarse y al cual pudiera asemejarse. De alguna manera era tratar de fijar o demostrar el principio. De hecho, argé en griego significa principio y de aquí viene arquetipo. Era una suerte de causalidad ejemplar. El ejemplo era la causa que era también una suerte de causalidad ejemplar, es decir, causa a través del ejemplo la virtud en la persona. El niño, el joven, el adulto veían, supongamos, en San Martín de Tours, que era uno de los santos que mayor veneración tenía en la Edad Media, sus ejemplos. Veía un modelo, veía un principio. San Martín de Tours, que es capaz de despojarse de su capa, partirla por la mitad y darle la mitad a un pobre. Un ejemplo, en este caso, de misericordia o de limosna. Entonces funcionaba como una suerte de, decimos, de espejo que a la vez causaba la virtud por una cuestión de imitación. Muy distinto en la actualidad, que también se usan los arquetipos, pero del modo exactamente opuesto. La publicidad, ¿qué es en definitiva? La publicidad es mostrar arquetipos. Si la publicidad quiere vender un perfume o quiere vender una hamburguesa, lo que va a hacer es buscar mostrar personas, que en general son personas con rostros y con cuerpos muy agraciados, son personas que suelen ser jóvenes, que siempre tienen una cara de dichosos y una cara de felicidad, mientras usan tal perfume o mientras comen tal hamburguesa. Están mostrando arquetipos que de alguna manera le dicen a quienes ven esa publicidad: si tú compras y comes esta hamburguesa o usas este perfume, vas a ser tan feliz, tan bello y tan agraciado como aquellos lo son en esta publicidad. Esta técnica, podemos decir, era usada por los medievales, pero quienes aparecían en estos exempla o en estas publicidades no eran ciertamente actores, sino que eran los santos. Vamos a poner un ejemplo. Uno de los santos que tenía mayor devoción o que tuvo mayor devoción en la Edad Media era San Alejo. La historia cuenta que era hijo de patricios romanos y fue prometido con una mujer virtuosa con la cual contrajo matrimonio. Pero la misma noche de bodas la convenció de renunciar a la vida matrimonial a fin de entregarse completamente a Dios. Su esposa aceptó y él se embarcó hacia Edesa, donde se ganó la vida mendigando. 17 años más tarde volvió a Roma y fue a casa de su padre a pedir limosna, pero nadie lo reconoció. Fue recibido en su casa como un mendigo. Su casa estaba a los pies del monte Aventino y todavía sigue estando allí la iglesia de Sant'Alessio. Vivió allí en casa de sus padres otros 17 años, durmiendo debajo de una escalera, porque nadie lo había reconocido, rezando y enseñando el catecismo a los niños. Sabiendo que iba a morir, escribió su historia explicando por qué renunció a la vida conyugal, los motivos de su viaje
a Edesa y su vida posterior. Murió y solo su padre pudo abrirle la mano para tomar la carta y leerla, quedando sorprendido al darse cuenta que ese mendigo a quienes habían acogido en su casa era su hijo. Bien, esta historia de San Alejo, que era muy conocida y al cual le tenían, como decíamos, mucha devoción los medievales, aparece relatada, entre comillas, en un conocido manuscrito medieval que es el Salterio de San Albano. Allí encontramos una imagen dividida en 3 secciones que narra escenas de la vida de San Alejo. En el primer cuadro se ve la partida de la casa paterna durante la noche de bodas. Ambos esposos están de pie junto al lecho matrimonial y el santo tiene en sus manos el tahalí de su espada y su anillo. En el cuadro del centro, la joven pensativa mira a su marido que se marcha cruzando el umbral y aunque está parcialmente separada de él por un marco decorativo, se anticipa la separación definitiva. El cuadro de la derecha muestra a Alejo pagando la tarifa del barco que lo transportará a su nueva vida dedicada a Dios, mientras levanta los ojos hacia la mano celestial que lo bendice. Al proponer y al publicitar esta vida de este santo tan particular, ciertamente San Alejo, la Iglesia no buscaba disuadir a los hombres de contraer matrimonio, sino que San Alejo era visto como un arquetipo de hombre capaz de despegarse de las cosas del mundo para entregarse totalmente a Dios. La entrega del tahalí y del anillo de bodas, por ejemplo, que vemos en la representación, simbolizaba los roles sociales a los cuales renunciaba, el de guerrero y el de esposo y padre, para poder dedicarse a Dios sin traba o impedimento alguno. Cada cristiano que escuchara o viera representada la vida de San Alejo, sabría de qué modo, según las circunstancias concretas de su vida, podía despegarse de todo lo material y efímero para tener más tiempo y disponibilidad para las cosas de Dios. Este tipo de publicidad, digámoslo así, es lo que se llamaba la predicación muda. Es decir, era el recurso no a la predicación por la palabra, sino el recurso a las imágenes para enseñar la doctrina cristiana y para enseñar las virtudes cristianas. San Gregorio Magno le escribía al obispo de Marsella diciendo que se lamentaba porque sus fieles, los fieles de esta diócesis, adoraban las figuras que cubrían las paredes de los templos, razón por la cual el obispo quería eliminarlas. Pero el Papa San Gregorio le pedía que no lo hiciera, a fin de que, y escribe, los iletrados puedan leer al mirar los muros. Una cosa es adorar las imágenes y otra aprender por la historia representada en la imagen aquello a lo que se debe adorar. Y es por eso también que los misioneros en sus viajes llevaban imágenes religiosas. Las imágenes religiosas les eran o les resultaban muy útiles para su labor y su tarea evangelizadora. El mismo San Gregorio Magno en otra ocasión escribe: los hombres y las mujeres, llevando en sus brazos a los niños pequeños recién bautizados y acompañados por todo el pueblo, se instruyen y elevan a Dios sus espíritus y sus corazones cuando se les muestra las imágenes de los templos. Es decir, los medievales le daban una gran importancia a las imágenes, porque las imágenes eran esa predicación muda, un modo de conocer la verdad y la práctica de las virtudes. De allí la importancia que tienen también las imágenes bellas para que los niños puedan de esa manera también aprender.
buenos libros, bien ilustrados, con buenas imágenes. Y podríamos decir, vistas las circunstancias actuales, iglesias bellas con imágenes bellas. Que cuando una persona entre a una iglesia se encuentre con un crucifijo que es verdaderamente el cuerpo de nuestro Señor en la cruz y no cuatro latas dobladas sobre una estructura de cemento que puede ser muy artística para algunos, pero que en realidad no inspira ninguna devoción y a partir de la cual no podemos conocer nada. Y el último y breve punto que vemos en este video tiene que ver, para cerrar el tema, de la educación y de las escuelas propiamente monásticas, que puede tener particular relevancia para aquellos padres empeñados en la educación de sus hijos. Decíamos que los monasterios eran lugares de oración y eran también escuelas. Y ambos elementos, oración y escuela, en el cristianismo están unidos, pues el objetivo de todo aprendizaje, lo hemos dicho muchas veces, es rezar mejor, es decir, es conocer más y mejor a Dios. Mientras se reza, se aprende, y también mientras se aprende, se reza. Este era el modo que tenían los medievales de enseñar. San Benito, al redactar su regla, utiliza expresamente la palabra scola, de donde viene la palabra española escuela. En el prefacio de la regla dice que quiere fundar una Dominici Scola Servitii, es decir, una escuela al servicio del Señor. Se trata casi de una definición de lo que debe ser no solamente la vida de los monjes, sino la vida de todo cristiano. Por eso, el monasterio medieval no era un lugar de encuentro social, ni tampoco una casa de retiros, ni mucho menos una institución académica. Era más bien un lugar de libertad y de ocio. Y en este último concepto, es aquí justamente al que responde la palabra escola, porque escola es una palabra que proviene del griego esjolé, que significa ocio. Ocio, por supuesto, no es holgazanería. Se trataba más bien de un ocio destinado al estudio de las cosas de Dios. Los monjes sabían que escola era el lugar donde se aprendían las letras, las ciencias, las artes liberales e incluso los ejercicios militares. Pero todo eso debía orientarse al servicio de Dios. El monasterio era escuela, pero no al modo de las escuelas de la Roma decadente de las que había huido San Benito, sino al modo cristiano. Y es por eso que la regla se refiere al abad como un padre y un maestro que habla a sus hijos. Recuerdo la frase que repetimos cuando vimos en otro video la vida de San Benito. Ausculta, o fili, precepta magistri. Escucha, oh hijos, oh hijo, los preceptos del maestro. Es un maestro que debe conocer y enseñar la doctrina, que debe reprender a los discípulos indisciplinados y adaptar sus métodos a los diversos temperamentos de los monjes. La escuela monástica, como su nombre lo indica, estaba en un monasterio. Y como lo hemos dicho en repetidas ocasiones y lo seguiremos diciendo y dedicaremos un video exclusivamente a ese tema, un monasterio vivía en torno a la liturgia. Por lo tanto, el retorno de las mismas fiestas litúrgicas todos los años, se repiten año a año, de las mismas circunstancias del culto, de los mismos cantos, aportaban al alma de año en año y de semana en semana un gozo íntimo que solo los que han tenido algún tipo de experiencia de vida monástica conocen. El amor y el conocimiento progresaban juntos.
Pero había ocasiones especiales, un versículo que se había repetido 100 o miles de veces sin prestarle demasiada atención y por el que no se había sentido nada, de pronto, un día cualquiera, producía una asociación inesperada. Llamaba la atención un contraste o aparecía un recuerdo olvidado. Era una chispa que saltaba luego de que el martillo golpeara más de 1000 veces en el yunque. Y esa chispa iluminaba el mundo e iluminaba la vida del hombre con una luz que antes no poseía. Lo celeste y lo terrestre se acercaban. Por esto, el cristiano que aprendía de memoria el salterio no era una cisterna donde se amontonaban palabras, era un manantial, puesto que los salmos expresaban sus sentimientos. La palabra de Dios es capaz de expresar el interior del hombre, Dios mismo hablando desde lo profundo del alma. Por eso es que para los medievales tenía un lugar tan fuerte y tan importante la escucha, el escuchar. El monje escuchaba. Y escuchaba en dos momentos, fundamentalmente, claro, en dos momentos de su jornada, dos momentos de lectura común. Uno era durante las comidas y el otro antes del oficio de completas. Esta costumbre monástica, que bien podríamos llamar lectura de familia, podría ser tomada también como un modelo de lectura o de hábito o de costumbre para las familias católicas, que antes existía, que lamentablemente en la mayor parte de los casos ha desaparecido. Es curioso cómo los medios laicos, que no tienen nada de cristiano ni de religioso, se han interesado en la importancia y en los efectos pedagógicos que tiene leerle en voz alta a los niños. Y hay varias investigaciones hechas en este sentido. Leer en voz alta a los niños es un ejercicio que mejora el desarrollo cognitivo de una mente joven y reduce los problemas de comportamiento. Es esto lo que aseguran los especialistas. Leerles aumenta la concentración y la capacidad de atención e incluso puede superar a la conversación como medio de adquirir vocabulario y avanzar en la alfabetización de un niño. Y es fácil constatar que las conversaciones que surgen en los niños sobre temas e ideas que escucharon en la lectura de los libros les ayudan a dar sentido al mundo. Es más fácil enseñarles sobre la bondad y la maldad de los hombres o sobre la omnipotencia de Dios a partir de una historia o de un cuento que se les ha leído recientemente y pacientemente más de una vez que a través de una explicación teórica, es de sentido común. Y tal como sucede en los monasterios, es conveniente que la lectura en voz alta a los niños se convierta en un ritual, lo cual es una empresa tan simple como la repetición combinada con un determinado momento o situación. Por ejemplo, antes de irse a la cama. Todos los días, antes de irse a dormir, el papá o la mamá le lee a su hijo o a sus hijos una historia, un cuento, más o menos breve, una y otra vez. Se creará en ellos, en los niños y en los padres también, un hábito, un rito, como el que cumplen los monjes antes de rezar completas, la última oración del día. Esperarán con ansias el momento de saber qué ocurrió con el caballero que debía liberar a la dama del malvado dragón, o con los duendes que robaron la perla escondida entre los pliegues de una seta. La imaginación florecerá y su infancia será cada vez más rica, más florida y más feliz.